La Estación UNLA. Usted está en Estación UNLA, como dijo la locutora del tren Roca. Vamos. Y mi nombre es Camila Lucy y a mi lado está Esteban Pericopi. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, acá estamos en nuestra columna de Humanidades y Artes. Somos estudiantes de Audiovisión y hoy tenemos un invitado muy especial al lado nuestro. Se llama Jorge Crapanzano. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a ser parte de esta columna de Humanidades y Arte. Gracias a vos por venir. No, todo bien. Bueno, escucho. Estábamos hablando justo antes encima de que tenés una vida con un gran recorrido. Jorge es escenógrafo y titiritero, con un gran recorrido en la televisión, en el cine. No sé si querés contar un poco sobre cómo fue este acercamiento a los títeres específicamente, que es un oficio muy característico. Bueno, llegar a los títeres, en mi caso fue como un oasis, encontrar un lugar en el mundo a través de este arte milenario como son los títeres. Después de haber estudiado y formado y haberme formado en otras disciplinas, me tocó estudiar agronomía en la Universidad de La Plata y también cine. En el año 75 cerraron la universidad, por lo tanto no pude seguir. Y en el año 81, a instancias de unos amigos que empezaron a trabajar en una agrupación en Loma de Zamora, descubrimos que los títeres podían ser un vehículo de comunicación muy, muy interesante. En un momento en que los títeres no tenían formarse en el arte de los títeres, era muy difícil, no había escuelas. Era una actividad más que una profesión y bueno, entonces empezamos a trabajar y tratar de entender cómo era ese hecho comunicativo como lo es. Y bueno, tenía alguna facilidad desde el punto de vista manual y empezamos a construir estos objetos. En realidad, cuando uno habla de títeres, habla de una mitad, ¿no? Uno construye solamente una mitad, la otra mitad la construye el intérprete. Es un hecho vacío, el constructor modela o hace, que está completado por el intérprete. Entonces, bueno, llegar a esa conclusión también nos llevó mucho tiempo. Pasa que cuando uno toma un espacio dentro de lo que es el arte, cree que es todo y en realidad trabaja en un segmento. Y aunque uno sea un creador total, digamos, de decir, bueno, en los títeres pasaba mucho, que era que uno era intérprete, construía los títeres, escribía sus textos, hacía la escenografía y vendía el producto. Con el tiempo pudimos encontrar que eso no era así, que es un hecho colectivo, coral, y que necesitábamos de muchas personas para poder construir un espectáculo o un programa de televisión o lo que sea, donde cada uno hiciera lo que mejor sabe hacer. Y bueno, empezamos a trabajar en estos espacios, llevó tiempo y en el año, justamente ahora hace 40 años, en este mes, a instancias de unos compañeros, y formé parte de un proyecto de títeres en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí nos juntamos con titiriteros que venían de otro espacio. Yo me autodefino que soy un titiritero del barro, porque trabajamos en Lomas, en Lanús, en Fiorito, en escuelas con gente de muy bajos recursos, y nos juntamos con la élite, digamos, con los titiriteros del Teatro San Martín, que eran la academia en ese momento. Y
esa mezcla nos dio muy buenos resultados personales, profesionales, y construimos una comunidad a través de eso, una comunidad en el sentido profesional, y allí nos unimos en un grupo que todavía existe, que se llama Libertablas, y empezamos a hacer teatro de títeres. Y ahí cambió un poco la visión de ese mundo, armamos un taller, pudimos viajar. Le pasa mucho a todo el mundo le pasa lo mismo. Somos de la Argentina, estamos en el culo del mundo. Yo lo ato con alambre, no en Europa, o en Estados Unidos, o allá lo hacen distinto. Y los viajes, los festivales, nos dieron la posibilidad de esa confrontación, es decir, no estamos tan lejos. Llegamos a través de una experiencia, obviamente no había internet, cuando nosotros hicimos el primer programa de títeres para adultos en la Argentina, que fue Canal K, un programa emblemático de política. No sabíamos muy bien cómo hacerlo, la verdad que no sabíamos. Vendimos una idea, en realidad, sin saber muy bien cómo hacerlo. Y un compañero de un elenco había viajado a Disney, había viajado a Estados Unidos y había estado en Muppets. Y tenía unas fotos de cómo trabajaban los monitores. Y bueno, ahí empezamos, y mirá cómo usan los monitores, porque teníamos una foto. Después nos llegó la gente de Jim Henson al taller, y ahí estuvimos, ahí sí nos bajaron una línea diferente. Y lo que les interesaba mucho a ellos era cómo hacíamos teatro acá, no cómo hacíamos televisión, porque ya lo tenían muy claro y no éramos tan expertos en ese sentido. Bueno, y cuando hicimos Canal K, descubrimos que estaba todo por hacerse, pero era muy difícil poder transmitir una idea, de nuestra idea de que a través de los títeres se podía llegar de otra manera al espectador. Y entonces teníamos un gran estudio donde le pedimos que las escenografías estuvieran sobrelevadas para que los titiriteros pudieran trabajar de pie, que cada titiritero tuviese un monitor, porque si después hablamos de títeres y televisión, el monitor para los titiriteros es la única forma de estar presente. Si no, no sabes ni a dónde mira tu títere, ni si estás mirando a quien tenés que mirar, cómo entro, cómo salgo. Y en ese momento que no había tanta experiencia, obviamente que la imagen está al revés, ¿no? Para el titiritero. Hoy es muy fácil cambiar eso en los monitores. En ese momento había que cambiar el yugo. Había que dar vuelta al yugo del televisor de tubo, y nadie lo quería hacer. Entonces nos metimos también a técnicos de televisión para mostrarle que también se podía hacer. Así que, y bueno, y como la escenografía estaba sobrelevada, el sindicato no permitía que los camarógrafos trabajaran de pie. Entonces, como habíamos medido las cámaras hasta donde subían, había que trabajar parado. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una tarima de todo el escenario para que las cámaras estuvieran arriba. No lo podíamos entender. Las tarimas salían más caros que los sueldos de los titiriteros. Pero bueno, y ahí salió ese programa que fue, la verdad, que muy exitoso. E instalamos una cosa que tenía que ver con los títeres para adultos, que no estaba tan extendido como hoy. Y bueno, y si quieren puedo seguir hablando, pero por ahí se va a hacer aburrido. No, cuánto despliegue, qué lindo, cuánto despliegue y como por todo lo que contaste se nota que necesitó mucho de lo colectivo. Mucho de lo colectivo y de las expertices sumadas, y de, como dice un amigo mío, uno termina trabajando con los amigos, que sería bueno que los amigos sean talentosos, ¿no?
Y así fue que con Libertad Blas emprendimos un largo camino de trabajo y de mancomunión, haciendo muchos espectáculos. Después desembarcamos en el Teatro Cervantes, estuvimos muchos años, fuimos profesores de la Escuela Latinoamericana de Teatro que funcionaba en Cuba, vendimos proyectos en Europa, trabajamos prácticamente en todo el país. La idea que nosotros teníamos siempre era, cuando viajábamos a algún lugar con un espectáculo, poder formar a la gente que estaba en esto de los títeres en cada uno de los lugares. Entonces armábamos talleres, no cursos ni seminarios, talleres, porque en realidad uno aprende mucho más de lo que enseña, ¿no? Ese trabajo es maravilloso por todo lo que uno se forma formando. Así que bueno, ese fue un poco el camino. Me estoy olvidando de muchas cosas, pero bueno, esos fueron los títeres para mí. La escenografía nace de los títeres porque soy escenógrafo, porque por una necesidad también de los grupos, de que había que laburar sobre eso. Y vuelvo a la cosa que me salía fácil, el tema de las manualidades, se sumaba con las necesidades que íbamos encontrando para cada uno de los espectáculos, y de ahí, bueno, formarse en ese aspecto también. Y bueno, entonces trabajé bastante como escenógrafo. Nosotros tenemos un taller, todavía lo seguimos manteniendo, que se llama Escaleno Taller, está acá muy cerquita, a metros. Funcionó en muchos lugares. Lo dirigimos junto con mi compañera Rosaleo. Y ahí, bueno, hacemos títeres, vestuario, escenografía, para nosotros, para espectáculos nuestros, pero también para terceros. Y para espectáculos que tienen que ver con la televisión, con la publicidad, con los eventos, porque parte de nuestra capacitación tiene que ver con tener un ingreso que sirva para la producción y para la capacitación. Si nosotros podemos hacer trabajos para terceros, mucha de esa guita que entra también nos sirve para que mucha gente se forme, que mucha gente trabaje sobre esto y bueno. Y hay muchas veces, cuando el trabajo falta, como en este momento la cultura está tan vilipendiada, encontrás que esa palabra tremenda es: dale que hacemos esto porque podés vivir de esto, porque nosotros vivimos de esto y vos también podés hacerlo. Y muchas veces pasa que se pone difícil, hay que buscarle la vuelta, y a veces no la encontrás. Pero mucha gente, muchos compañeros que pasaron por el taller hoy son profesionales, trabajan de esto, pueden subsistir en este momento, pero haciendo espectáculos o como realizadores o como autores. Y otra de las cosas que suceden también desde ese pequeño nicho que nace con el encuentro con los títeres, y cosa que había estudiado antes un poco de cine, un cine completamente diferente al que se hace ahora. Cuando yo estudié cine era muy difícil acceder a los medios físicos, digamos, a las cámaras, a la moviola, a todo esto, y qué sé yo, hacíamos películas con recortes de revistas o con fotografías, que yo también había estudiado fotografía, entonces hacíamos diapositivas, y con las diapositivas hacíamos edición,
con las diapositivas. Todo ese bagaje de cosas después se suma a que cuando haces el pan y queso en la elección de roles, muchas de esas veces me tocó producir. Entonces, bueno, me sumergí en la producción, primero teatral y después audiovisual. Y ahí con eso también estuvimos trabajando mucho. Primero produciendo títeres en televisión y en cine, y después produciendo cine de ficción. Todo lo que contaste de ese recorrido, lo que a mí me llama la atención también es como reconocimiento argentino, latinoamericano, que siempre pasa, ¿no? Que desde nuestra posición decimos, no, bueno, Europa, Estados Unidos, nosotros, tercer mundo, como... y pasa un montón en un montón de profesionales o personas que hicieron cosas como de muy alto nivel, que en realidad por este fantasma del tercer mundo, de decir, no, bueno, allá es mejor, te das cuenta que en realidad pueden ser que hayan otras tecnologías allá, pero que en realidad no estamos tan lejos. No, por supuesto. Hoy estamos más cerca porque hay otras formas de confrontación, no necesitas verlo, porque hay un montón de medios de poder encontrar cómo se hizo, cómo lo hicieron, qué sé yo. Pero el financiamiento de la cultura es increíble la diferencia, ¿no? Qué sé yo, en el año 2007 hicimos un títere de 8 metros de altura, una marioneta, pagado por Ford, que quería sensibilizar la venta de un 4K. Entonces hicimos un títere manejado por 9 titiriteros, que funcionó en Pinamar, arriba de una concesionaria de autos, armamos una parrilla a 12 metros, y las marionetas son los títeres accionados por hilos, ¿no? O sea, en este caso por cuerdas. Nos dieron 45 días para hacerlo y un presupuesto muy chico. Cosa que cuando tuvimos la oportunidad de conocer a la gente del Royal Deluxe, que es un grupo francés que hace estas cosas muchísimo mejor que nosotros, muchísimo mejor, pero que tienen 2 millones de euros al año de subvención. Entonces, donde trabajan ingenieros, bueno, es completamente diferente. Pero te encontrás con algunas limitaciones que son de tiempos y de subvenciones, no subvenciones, sino de presupuestos completamente diferentes. Así que eso es lo único que te diferencia mucho. Al principio, te digo, no era así. Yo creía que lo que nosotros hacíamos era desechable, porque creía que había otras posibilidades, y no, y todos más o menos empiezan por el mismo lugar. Y vuelvo a insistir, para todas las cosas, y sobre todo en el cine, que ustedes son estudiantes de audiovisión, trabajar en grupo, el trabajo colaborativo, mancomunado, es la base de todas estas expresiones artísticas, donde solamente en conjunto se puede llegar a buen puerto. ¿Y cómo describirías entonces este trabajo de hacer títeres, pero en el sentido del esfuerzo y tiempo que lleva? Es como en todos los hechos artísticos, digamos. Todos requieren tiempo, todos requieren formación, todos requieren un presupuesto. Un presupuesto que hay una cosa que me parece muy importante, que como para rescatar, es una cosa que creo yo, no tienen por qué creerlo todos, pero en este tipo de laburos, en este tipo de acercamiento a la comunicación a través de los títeres el hecho audiovisual o lo que sea,
requiere pensar que la producción debe estar al servicio de la estética. Por lo tanto, no son hechos que determinen, la producción no puede determinar un hecho artístico, tiene que ser parte del hecho artístico. Pero tampoco puede estar afuera, porque entonces se pueden pensar como disciplinas que son antagónicas, y en realidad todos trabajan para el mismo hecho. Y eso con el tiempo se fue generando esa cohesión. Pero muchas veces la producción empezaba a determinar tanto que era prácticamente lo que determinaba el presupuesto, lo que podías hacer. Entonces, por eso, si podemos armar grupos donde todos estén pensando en ese hecho común, me parece que es muy, muy, muy importante. Y ante tu pregunta, es encontrar el camino, digamos, y darle, porque Cortázar le pone en el Torito de Mataderos una cosa muy interesante, porque le pregunté cómo llegaste a esto, ¿no? Y dándole, ¿no? Porque si uno dice, bueno, voy acá y no, esto no me salió y mañana voy a hacer otra cosa, se pone muy, muy difícil, porque esto es perseverancia y talento, pero más perseverancia que talento. Y entonces, ¿cuáles son los proyectos actuales que están específicamente? Bueno, en cada una de estas rubros tenemos varios proyectos que estamos llevando adelante. Hay una cosa que hice mucho también, que lo hablamos antes, que fue el tema de la capacitación, de dar talleres y todo eso, que ahora no lo estoy haciendo, porque me lleva muchísima energía y como no estoy viajando en este momento, no lo estamos haciendo. Pero en este momento estamos trabajando en un proyecto de un proyecto de títeres y ecología, que estamos en la etapa de producción, y como el otro grupo que estamos trabajando en lo audiovisual, estamos haciendo 2 películas. Una se está terminando justamente hoy, que es Mi propia jefa, que lo dirige Florencia Calcaño. Una película, una comedia con el protagónico de Agustina Sanguinetti, muy, muy divertida. Estamos en la etapa de fin de rodaje y vamos a hacer una coproducción con Brasil para hacer la postproducción de audio. Y por el otro lado, tenemos escrito otra peli que se llama La mujer del pantano, con el protagónico de Alejandra Radano, y ese proyecto está en la etapa de la preproducción. También en la etapa también de la generación de una coproducción con Colombia para la postproducción de video, de imagen, y con misiones para hacer el rodaje allá. Así que estamos en esas etapas. Un montón de proyectos. Sí, un montón de proyectos. Y bueno, y ahí estamos. Y también en el taller con proyectos de sobrevivencia, ¿no? Porque el taller es lo que nos da los ingresos, no solo para nosotros, sino para nuestros compañeros que trabajan con nosotros. Estamos haciendo algunos botargas, se llaman botargas estos muñecos para meterse adentro, al estilo de la empanada, que no son tan así, pero son para algunas empresas. ¿De qué material son? Trabajamos de todo, pero estos casi siempre son de espuma de poliuretano forrados con tela. Tienen alguna tecnología más, como algunos
ventiladorcitos para que no se nos muera la gente que está adentro. Y entonces, en todo este tiempo también ustedes tuvieron como que reconocer formatos que se iban a utilizar, ¿no? En formas de títeres y esto de, bueno, marionetas. Bueno, reconocer formatos, los formatos existieron siempre. Digamos que hay una cosa que estos modelos, formatos o técnicas, hay muchas escuelas que dividen la enseñanza de los títeres a través de las técnicas. Yo digo que para técnicas no hay mejor que los mecánicos. Yo creo que los formatos o estas cosas que tienen que ver con qué títeres utilizar, tiene que ver desde el inicio con esta preproducción de lo que estás pensando. Si el títere va a hablar mucho, mejor poner un actor, le sale mejor. Si el títere tiene que tener acción, el títere es acción, porque si le pones mucho texto, empezás a verle los hilos, como diciendo. Y es la utilización de lo que vos necesites para cada cosa. Conocerlo para poder utilizarlo. Claro. Entonces, como que los títeres siempre se centran como en el marco de la organización del cine, ¿no? Esto de la preproducción, producción, de la organización. Bueno, eso es lo que hago, lo que creo que hacemos, sí. En la preproducción hay, como te decía antes, hay una cosa en los inicios. Mi gran amigo Javier Villafañe, que fue el padre de los títeres de Argentina, que me encantó conocerlo y poder charlar con él en su última etapa de su vida. Bueno, no tan última. Él era así, hacía los títeres, escribía, era poeta y hacía todo. Cuando vos lo hacés y empieza a ver, vos encontrás problemas, discusiones cuando lo haces en grupo. Pero cuando lo haces vos solo también discutís con vos mismo, porque los conflictos son los mismos. O sea que si yo escribo y quiero ponerlo en escena, ahí hay una disyuntiva tremenda en ese momento. Por más que vos seas el mismo que escribe y el que lo pone en escena. Cuando es otra persona, las discusiones son tremendas, porque dice, no, yo escribí esto, pero para poder hacerlo acá tengo que hacerlo de determinada manera. Bueno, cuando se hace un proyecto de teatro de títeres, empieza a haber esos conflictos muchísimo, por eso hay que meterlos dentro de la preproducción. Porque si vos lo metés dentro de la producción, porque muchas veces saltan la etapa de preproducción, prácticamente no se hace el proyecto, porque se generan conflictos que no tienen viso de solucionarse. Entonces, sí, para nosotros sí, hay quienes no lo hacen así, obviamente, hay formatos diferentes de producción, obviamente. No, y además las peleas con uno mismo de intentar resolver, en realidad no tienen la solución porque no hay un tercero que tenga otro pensamiento del que vos tenés como para llegar a la solución. Por supuesto, pero yo lo digo como imagen, que los conflictos existen igual, por más que vos seas el mismo. Sí. Pero si hay un tercero se pueden sortear. Claro. Así que bueno, ahí estábamos en eso. ¿Y los materiales del taller de dónde los sacan? ¿De dónde los obtienen? Bueno, no quisiera que esté escuchando mi hija ni mi hijo, pero a mí me cuesta mucho trabajar desde la página en blanco. Por lo tanto, yo tengo el taller lleno de cosas. Todos los que entran quieren tirarlas, obviamente. ¿Y es todo esto? ¿Para qué? Porque si no, no puedo hacer nada. Miro la pared y digo, ¿qué hago ahora? Bueno, esos materiales que vos decís, muchas veces son materiales como, por ejemplo, espuma de goma o de poliuretano, donde tallamos, o sea, hacemos una escultura del títere. Otras veces se usa placa, otras veces se usa cartapesta. La cartapesta es la mezcla de papel y cola. Otras veces se usa resina poliéster, látex, espuma de látex
según lo que se necesite hacer. Hoy, cosa que todavía nosotros no llegamos a usar, que estaría bueno, no es que se usa mucho la impresora 3D. Entonces con la impresora 3D se hacen las bases y después se termina con alguna textura más amable, ¿no? Nosotros seguimos usando las técnicas que nos son más fáciles, porque pero bueno, la impresora 3D es una cosa para utilizar. Claro, y acercarse como a las nuevas tecnologías, pero sin dejar lo artesanal. No. El asunto es encontrar, a ver si me puedo explicar en esto, porque no es fácil de explicar. Cuando no se tiene idea de lo que estás haciendo, sobre todo el manejo de los tiempos, es muy difícil sumar a una tercera persona. Por eso es muy importante trabajando se conoce la gente, y trabajando también se redistribuyen los roles y todo eso. Entonces, la cosa es los tiempos. Si yo tengo que terminar un títere porque hay que estrenar el miércoles que viene, no puedo decirle a un tercero, ¿por qué no me haces la cabeza en la...? No, porque yo tengo que hacer el software, tengo que hacer el diseño, después, qué sé yo, y para el miércoles no lo puedo hacer. Entonces no podemos hacerlo. Está mal que sea el miércoles, pero es lo que hay. Entonces hay que poder llegar. Y toda la vida fue eso, poder llegar. Entonces estar compenetrado con el llegar un poco es también eso. Es qué atajos utilizo, que no sean un bochorno. ¿Y qué materiales uso? ¿Por qué uso este material? Bueno, porque sería bueno usarlo porque sería mucho más fiel la copia. Pero no llego para el miércoles, entonces tengo que usar otro material que me permite llegar. Bueno, esos son las elecciones de los materiales. Cuando esto es una cosa completamente diferente en el sentido de decir, bueno, tengo tiempo, tengo este proyecto, este proceso de preproducción, de producción y de confrontación, porque en realidad todo hecho artístico necesita de esa tercera pata que es la confrontación. Sin confrontación no hay hecho artístico. Entonces, como el teatro es un actor y el público, con los títeres pasa lo mismo, ¿no? Sin ese público no tenemos terminado el hecho. Claro, como un ciclo que se cumple. Claro. Bueno, aparte, obviamente en los espectáculos de títeres y en los espectáculos teatrales, el crecimiento del espectáculo tiene que ver con ese público. Tiene que ver con qué le pasa, con la duración, si tenemos que acortar, alargar. ¿Y cómo ves ahora la concurrencia de los espectáculos de títeres? Mira, es muy interesante la pregunta porque es muy difícil llegar a poder hacer un espectáculo hoy en día en un teatro librado al azar de que vayan a cortar un ticket. Entonces, lo que creo que hay que cada vez más hay que trabajar con las audiencias. Con las audiencias que vos decís, bueno, voy a trabajar para escuelas. Bueno, si voy a Chivilcoy, voy a hacer escuelas de Chivilcoy, voy a hacer sábado y domingo para todo público y voy a hacer un taller. Porque entonces podés tener un ingreso para los intérpretes, para el espectáculo, que empieza a ser posible, porque si no, viajar hasta Chivilcoy, solo el traslado muchas veces es mayor que lo que se pueda sacar de honorarios. Porque acá empieza a contaminarse el hecho artístico.
Porque cuando uno le pide tanto a un hecho artístico, en algún momento se quiebra por algún lugar. Porque vos no solamente le pedís que tenga unos títeres espectaculares, que la historia sea conmovedora, que el espectador se modifique después de ver el espectáculo, pero que a su vez los que trabajan puedan vivir de esto. Pedir todo eso es mucho, pero que hay que hacerlo, porque si no, me voy a remitir a lo que fue el teatro independiente en la Argentina. El teatro independiente no creía en el ingreso, vivir del teatro. El teatro independiente lo que quería era hacer teatro después de haber trabajado. Entonces, yo no puedo hacer hoy, no puedo dedicarme a los títeres, que es muy grande la palabra. No puedo dedicarme a trabajar en ese universo, en el universo títere, si yo trabajo de otra cosa antes. No, es impensable, porque entonces tengo que pedirle a eso que estoy haciendo, que a su vez sea quien me beneficie con un salario. Claro, está esta confusión también de oficios con hobbies, que sería, claro, totalmente. Uno se jubila y puede después hacer eso en su tiempo libre, y en realidad para personas o muchas personas en la comunidad, eso es un oficio del cual se vive, no un hobby de cuando estoy aburrido me dedico a esto. Claro. Obviamente que todo es posible, o sea, hay gente que hace títeres hermosos, pero por ahí hace 2 títeres por año. Entonces, siempre que también una de las preguntas es ¿cuántos títeres haces por año? Porque en el taller se hacen 100. Porque si no hacemos 100, no podemos vivir. Entonces, 1 títere, 2 títeres, perfecto, me parece bárbaro, y aparte lo puedes hacer después de tu trabajo o los fines de semana. Es otra concepción. Claro, pero que no implique el reduccionismo del trabajo en sí, de poder vivir, es arte, básicamente, en términos sencillos. Sí, es un oficio, es una actividad y es una profesión. Y conviven las 3 cosas. ¿Y qué podrías decirle, porque esto es una columna de Humanidades y Artes de estudiantes y, bastante de su audiencia son estudiantes, qué podrías decirles de más que nada del englobamiento del oficio artesanal y también de la escenografía, de las miras hacia el futuro? ¿Cuál es tu recomendación para los estudiantes? Recomendaciones. O consejo, o tu mirada. Claro, una mirada, Una más que mirada, no sé si son consejos. Estamos viviendo un fin de etapa y un inicio de una nueva, donde no sabemos muy bien a dónde estamos, pero creo que hay muchas cosas todavía por hacer, muchas por hacerse, donde la tecnología y los oficios tienen que convivir en esta mancomunión colectiva o coral, donde donde se pueden convivir todas las artes, digamos, en ese sentido. Y mi visión sobre el tema, lo dije antes, y me parece que es la perseverancia. Es encontrar un camino y decir, bueno, le voy a dar por acá. ¿Por qué? Porque algo, en algún lugar me tiene que resonar. Como aquel que dice, no, voy a estudiar para comprar acciones, y se te levantará todas las mañanas para ver cómo están las acciones. Quien elija un camino, creo que tiene que empezar a darle por ahí y tratar de encontrarle la vuelta. Quiero vivir de esto, no quiero vivir de esto, quiero hacer una película o no quiero hacer una película, o quiero vender servicios. Bueno, encontrar eso y decir, bueno, voy por acá, y después
después el afuera te empieza a ordenar, como un poco lo hablábamos antes. El afuera te ordena, el mercado, como dicen los que saben. Pero el afuera, la visión del otro te empieza a ordenar, porque dice, mira, vos hiciste este títere que tiene un ojo de resina poliéster. Tal vez me podrías hacer la tapa de los micros de gira. Puede ser. O podés hacer ruedas, no sé, millones de cosas, pero siempre desde el hacer, porque yo puedo decir que hago cualquier cosa, pero si no lo ves, es muy difícil. Bueno, gracias Jorge por venir y por todo lo que contaste. Yo en mi mente tengo muchas preguntas más, pero podríamos estar toda una tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que haya servido alguna palabra de la que dije, no muchas. Por supuesto, muchas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Fue Jorge Carapanzano. Y Esteban, ¿ustedes algún comentario? No, me gustó mucho eso de cultivar la herramienta, ¿no? O la habilidad. Que estamos como en una época en la que es todo gratificación instantánea y las herramientas que vienen saliendo también nos dejan todo ahí y como que quitan todo ese proceso creativo de aprendizaje que, bueno, después termina siendo en detrimento de la actividad. Que hay algo en el aprender que a uno lo forma. Sí, en el hacer y por eso me gustó esto de taller. Sí, es que desde siempre el oficio se transmitió así. Es muy difícil conceptualizarlo. Dos palabras más que tiene que ver con la formación. Con la UOM de Quilmes trabajamos mucho en la formación de delegados y de trabajadores en distintas áreas. Y la gente del sindicato dice, muy bien lo virtual, buenísimo, podemos hacer videos de lo que quieras, pero la instancia presencial no me la saquen. Y tienen mucha razón, porque los oficios son muy difíciles de aprender de otra manera. Obviamente se acortan, son atajos, pero el hecho del aprendizaje del oficio al lado de otro que la tiene un poquito más clara que uno, sirve mucho. Qué lindo. Es ver y aprender, básicamente. Así que bueno, gracias por venir, gracias por contar todo esto. Muy lindo todo lo que se habló. Así que bueno, mi nombre es Camila Lucy, a mi lado estuvo Esteban Pericopi y esto fue Estación UNLA. Pueden seguirnos en las redes, en Instagram en estación.unla o por YouTube en diferido y por Spotify. Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Final del recorrido.